Como lo había señalado, el tema a tratar es potestad sancionadora y procedimiento administrativo disciplinario. Cuando abordo este tema, es ya una costumbre en mí empezar por esta frase de Pitágoras, porque no he encontrado una mejor frase que pueda establecer una suerte de puente entre el derecho y entre la filosofía para explicar la razón de ser de el castigo y cómo es que éste se evita si la persona es educada. No hablo de instruida, hablo de educada. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras? Este filósofo y matemático nos dice, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Acá me permito realizar o recordarles una diferencia entre educación e instrucción. La educación está asociada a los valores, a los modales, y la instrucción está asociada a la acumulación de conocimientos o al bagaje cultural que tiene una persona. De ahí que una persona instruida no necesariamente sea educada y de ahí que una persona educada no necesariamente sea instruida. La idea es que haya una conjunción de ambos, pero en todo caso lo que prevalece o lo que debiera primar es la educación antes que la instrucción, porque está más vinculada al aspecto axiológico o al aspecto ontológico de la persona. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la necesidad de educar a los niños a fin de evitar castigar a los hombres, la reflexión va en el sentido en el cual muchos de los problemas que por los que atraviesa la administración pública o que aqueja al Estado no están necesariamente en las normas. Con esto no quiero decir que todo nuestro sistema jurídico sea un Edén. Lo que quiero decir es que muchas veces, por no decir casi todas las veces, el problema reside en las personas. ¿Quiénes emiten las normas? Seres humanos. ¿Quiénes discuten la viabilidad o la utilidad de una norma? Seres humanos. ¿Quiénes tienen en sus manos, quienes tienen en sus manos la posibilidad de buscarle un vacío o un resquicio a la norma para aprovecharse de la misma? Los seres humanos. Entonces, por esta consideración es que en el sector público, por ejemplo, se emite el Código de Ética de la Función Pública, una suerte de catálogo que lo que busca es sentar las bases de algo que ya debiera darse por entendido o internalizado en los servidores públicos. Y es el hecho de la integridad, la probidad. El Código de Ética de la Función Pública tiene un pilar que es la probidad. ¿Y qué significa probidad? Conducirse, en palabras sencillas, de manera correcta, de manera íntegra. Entonces, a lo largo de estas últimas 3 clases, abordaremos la dinámica de la potestad sancionadora desde una perspectiva de la responsabilidad funcional y de la responsabilidad disciplinaria. Y en la sesión del día miércoles haremos una conjunción a través de algunos casos o revisión de jurisprudencia en la que a ustedes les permita comprender cómo es que se diferencia la potestad disciplinaria de la potestad administrativa funcional. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que para la Contraloría General de la República un locador de servicios ejerce función pública?
¿Ustedes sabían que para la Contraloría General de la República, un consejero universitario ejerce función pública? ¿Ustedes sabían que en el Sistema Nacional de Control existe una valoración de servidor público y en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos otra? Entonces, lo interesante del tema es que muchos de estos aspectos no se han zanjado. Y mi propósito, como se lo señalé desde la primera clase, es poder darles a ustedes los insumos que les permitan sentar posición respecto de estos temas que no son sencillos y que procuraré plantearlos de la manera más nítida posible a efectos de que ustedes en función de ello planteen sus interrogantes. Entonces, como decía el maestro Pitágoras, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Cuestión previa. ¿El ciudadano debe ser castigado si contraviene las reglas impuestas por el Estado? Pues miren, recapitulando un poco, cuando nosotros en la primera clase abordamos el tema de la organización del Estado y partimos señalando que los elementos que conforman o constituyen un Estado son población, territorio y soberanía, partíamos de una premisa. Y esa premisa consiste en lo siguiente, que el Estado se forma porque las personas se cansaron de vivir en el desorden y a efectos de evitar que prime la ley del más fuerte, se dieron parte de su libertad a un ente al que le llamaron Estado. Esta es una idea de convivencia social que puede llamarse, en palabras de Juan Jacobo Rousseau, un pacto o contrato social. Entonces, se cede esa porción, se cede esa porción de libertad. Entonces, si hay una cesión de libertad que concentra el Estado, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues el Estado lo que hace para garantizar la armonía y la convivencia social, emite normas. Pero la pregunta que salta a la vista es, ¿solamente el Estado debería emitir normas que regulen las conductas? Porque si esa fuera la idea, la pregunta que salta a la vista es, ¿qué ocurre si un ciudadano incumple las normas? Si un ciudadano incumple las normas, el Estado responde a través de la imposición de un castigo. Y esta respuesta a través de la imposición de un castigo es la que le da autoridad respecto de su población. Porque si solamente se emitieran las reglas y no hubieran consecuencias, muchas de las personas no verían ningún disuasivo en incumplirlas, ya que no habría ninguna consecuencia al respecto. De esta idea primaria o básica es que nace el derecho penal y nace el derecho administrativo sancionador. Entonces, frente a la pregunta, ¿el ciudadano debe ser castigado
si contraviene las reglas impuestas por el Estado? La respuesta es sí, porque en dicho castigo se procura disuadir a que otras personas incumplan también la normativa y se procura resguardar o tutelar el orden que en sí, al menos teóricamente, procuran las normas que emite el Estado. Tres cuestiones centrales. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué es el poder de castigar? Hemos dicho que el Estado, cuando incumple sus normas, cuando alguien incumple sus normas, el Estado castiga, el Estado reacciona. ¿Por qué reacciona? Porque no tendría sentido que emita normas para que la gente las incumpla. Pero, ¿en qué consiste ese poder de castigar? Es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿cuáles son las facultades del empleador? ¿Y por qué hablo de las facultades del empleador? Porque la potestad disciplinaria nace de una relación entre el Estado empleador y el ciudadano que es servidor civil o también llamado servidor público o también llamado trabajador del Estado. Y la tercera cuestión central en este primer bloque de la clase es si existe un solo tipo de responsabilidad. Si existe un solo tipo de responsabilidad. Si yo le pregunto a Héctor si él se considera una persona responsable, él podrá decirme, claro, profesor, me considero una persona responsable porque yo cumplo con mis obligaciones. Entonces, esta noción no es lejana en el ámbito del derecho, porque la alusión a la responsabilidad implica soportar las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico ha establecido cuando un servidor público comete una falta. A eso se refiere, a grandes rasgos, preguntarnos si existe un solo tipo de responsabilidad. Percy Martín me habla del jus imperium y señala que existen responsabilidades civiles, administrativas y criminales, entiendo yo sinónimo de penales, en relación a los servidores y funcionarios públicos, en la esfera del derecho administrativo sancionador. Ciertamente veremos en un momento con mayor detalle o procuraré desmenuzar lo planteado por Percy Paredes en su mensaje.